5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos hablando que una de las cosas que Dios está restaurando, porque cuando hablamos de los últimos tiempos, hay un pasaje que dice que Dios en los últimos tiempos va a restaurar todas las cosas. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando todo lo que, como se dice, se quedó perdida en el tiempo, ¿verdad? Está restaurando la adoración, está restaurando, se puede decir, la intercesión, el altar, está restaurando los 5 ministerios, conforme dice Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? Que el diseño de Dios para la iglesia era que camine en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. 5 ministerios que están siendo restaurados. Y bueno, pero también entre todas las cosas, mis amados, también está siendo restaurado dentro de la agenda de Dios, porque es como que si Dios tuviese una agenda donde hay muchas verdades espirituales que tienen que ser restauradas antes de su venida. Y entre todas esas cosas que tienen que ser restauradas en la agenda de Dios también está la paternidad. Por eso es que yo dije el día de ayer que la paternidad también es una de las señales del último tiempo. Porque la Biblia dice que antes de que venga el día grande y terrible, ¿cuál es el día grande y terrible? El tiempo de su venida. Dice, antes de que venga ese día, el día de la venida de Cristo, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Y no está hablando de una persona que va a decir yo soy el profeta Elías, sino lo que está diciendo ahí, yo envío la unción de Elías. Yo envío el espíritu de Elías. ¿Por qué la unción de Elías? ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías o la unción de Elías carga la restauración de la paternidad. En Elías es uno de los primeros profetas que aparece en la Biblia, donde se ve esa restauración acerca de una conexión de un padre espiritual y un hijo. Y entonces, por ejemplo, lo vemos en esa relación que tuvo. Él escogió a uno de sus ayudantes o servidores, a un sirviente llamado Eliseo. Y entonces lo escoge a Eliseo, le tira el manto a Eliseo y dice la Biblia que Eliseo quemó los yugos de los bueyes, mató los bueyes, quemó los yugos. Y entonces dice que se fue tras Elías y dice, y le servía. Así dice la Biblia, se fue tras Elías y le servía. Pero en el pasaje bastante conocido, porque hablar es un poquito extenso ahí, quiero resumirlo así. En lo que más nosotros conocemos es en la parte cuando Elías le dice a Eliseo y le dice, quédate aquí en Gilgal, que Dios me ha llamado a Betel. Bueno, no sé si el orden es correcto, pero por ahí yo sé que estoy tratando de resumirlo en mi mente para que yo sé que usted conoce clarísimo ese pasaje, cuando Eliseo pide la doble porción, ¿se acuerda? Entonces, pero Eliseo le dice, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré, yo voy contigo donde sea, como se dice. Entonces luego le dice otra vez, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y nuevamente le dice, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Y fue a Jericó. Y así. Entonces le fue probando, como diciéndole, quédate aquí. Pero Eliseo no quería quedarse ahí. Donde su maestro Elías iba, él también quería ir. Entonces aquí entendemos algo muy importante. Cada vez que Elías se movía de un sitio a otro, le decía a Eliseo, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. ¿Por qué le decía quédate aquí? Era como una prueba a su corazón. Elías sabía que quería saber hasta dónde Eliseo estaba dispuesto a seguirle, ¿verdad? Elías, repito, quería saber, número 1, quería saber hasta dónde Eliseo, el discípulo, estaba dispuesto a seguirle. Número 2, Elías, el padre espiritual,
el que cargaba la paternidad, quería saber, ¿verdad? O quería cerciorarse, vamos a ponerlo de esta manera, quería cerciorarse que la unción que él iba a dejar, porque él ya, Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Él quería cerciorarse que la unción que él tenía, ¿verdad?, no caiga sobre un discípulo, sino sobre un hijo. Escucha que esta parte es poderosa. Elías, con esto de probar a Eliseo, quería cerciorarse, quería estar seguro que la unción recaería sobre un hijo y no sobre un discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo te puede seguir hasta cierta parte, pero hay lugares donde no te va a seguir. Un discípulo tiene un límite y solamente te va a seguir hasta cierto punto, pero un hijo te sigue donde sea. Un hijo te sigue donde sea. Un discípulo, un simpatizante, un asociado, uno que apoya solamente, te sigue nada más hasta cierto punto, pero no te sigue hasta el final. Te sigue hasta la mitad del camino, pero no te sigue hasta el final del camino. Entonces, por eso es que Elías tiene que llevar al discípulo Eliseo en ese proceso, porque en su obediencia de Eliseo, la obediencia de Eliseo lo convertiría de discípulo a hijo. Y entonces, cuando él demostró que era un hijo realmente, porque no se quedó, como se dice, por mitad de camino, él entonces entró, o él calificó, se puede decir, para poder recibir la doble porción. Entonces, mis amados, y cuando Elías está yendo, porque un carro de fuego lo toma, dice la Biblia, se lo está llevando, Eliseo, al ver que su maestro se iba, él corre detrás, comienza a correr y comienza a gritar. Pero algo le brota en su espíritu a Eliseo. Algo le brota dentro de él y le sale algo que realmente quizás antes no lo había notado, se puede decir. Y comienza a gritar y a decir: Padre mío, Padre mío, Padre mío. Comienza a decirle, ¿verdad?, a su maestro que se iba, comienza a decirle papá, a Padre espiritual. Comienza a decirle papá, 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 no te vayas, papá, papá, y comienza a correr detrás. Mire esa figura. Eliseo o Elías comienza a elevarse en un carro de fuego, comienza a irse. Y el discípulo, ¿verdad?, que ya no era el discípulo hasta ese nivel, cuando una persona ya perfecciona su obediencia, entonces se va convirtiendo en un hijo. Porque también hay hijos que obedecen solo hasta lo que les conviene, ¿verdad? Pero cuando ya no les conviene algo, entonces simplemente toman sus propias decisiones. Entonces hay hijos, como se dice, convenidos, que solamente obedecen hasta donde les parece, hasta donde les conviene. Pero hay hijos que obedecen incondicionalmente. Hay hijos que están dispuestos a obedecer, a ser obedientes, como se dice, hasta el final. Y ese hijo obediente es lo que cataloga a la persona, lo que califica a la persona realmente como hijo verdadero, como hijo que va a recibir manto, como hijo que va a recibir, como se dice, la doble porción. Y es por eso que, repito, ese proceso de Elías con Eliseo, de llevarlo de una ciudad, de llevarlo a otra ciudad, Elías quería saber hasta dónde Eliseo era capaz de seguirlo. Aleluya. Dios es bueno para siempre y creemos que su gracia nos va a ayudar a seguir para adelante. Por eso es que toma la figura de Elías. Toma la figura de Elías, porque Elías nos enseña acerca de la paternidad, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que cuando Eliseo corrió y decía Padre mío, entonces Elías se le cayó el manto, o mejor dicho, soltó el manto, porque se le estaba llevando. Y cuando abajo alguien reconoció paternidad, entonces dice que el manto que había en Elías, ¡pum!, lo soltó. Y el manto lo cogió Eliseo. Y Eliseo hizo el doble de lo que hizo su padre espiritual,
Elías. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué bueno es el Señor. Por eso es que este asunto de la paternidad realmente nos tiene que bendecir. Por eso es que la profecía para el último tiempo dice que antes de la venida del Señor, está diciendo ahí, antes del día grande y terrible que viene, dice Dios, yo voy a enviar a Elías, la unción de Elías o el espíritu de Elías, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer la unción de Elías? Va a restaurar el corazón de los padres para que se vuelva al corazón de los hijos, ¿verdad? Y luego el corazón de los hijos va a volver al corazón de los padres. Entonces, ¿por qué primeramente el corazón de los padres? ¿Por qué no el corazón de los hijos primero? Porque está diciendo ahí, Él va a ser volver o va a restaurar primeramente el corazón de los padres y luego el corazón de los hijos. Entonces, mis amados, la restauración empieza si no hay padres restaurados. Padres sanos no pueden engendrar o restaurar hijos que están enfermos en su alma. Entonces, por eso necesitamos padres con el corazón sanado, con un corazón sano. Entonces, un padre con un corazón sano va a poder restaurar hijos que tienen el corazón enfermo y sanarlos. Y una de las formas de cómo sana el corazón de un hijo a través de un padre, lo que un padre tiene que hacer es, en todo caso, acercarse al hijo en arrepentimiento y pedir perdón. Porque muchas de las heridas que tienen los hijos han sido hechas por los padres, en su gran mayoría. En su gran mayoría. No meto a todos en un saco, pero sí en su gran mayoría. ¿Cuántos jóvenes hay diciendo, si mi padre no me hubiese abandonado, yo no sería un rebelde? Claro que hay justificaciones también, ¿verdad? Tampoco se puede justificar, pero hay, como se dice, causas que provocaron ciertas reacciones negativas, porque de repente tuvieron un padre abusivo, porque un padre abusador, maltratador, borracho, mujeriego, que dieron un mal ejemplo. Entonces, muchas veces el corazón del hijo está herido porque prácticamente tuvieron padres que no modelaron un carácter correcto, que no modelaron, como se dice, al Padre Celestial, porque los padres terrenales en esta tierra estamos llamados a modelar el corazón del Padre Celestial. Entonces, de esa manera, mis amados, nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, como padres también, o somos padres para nuestros hijos, pero tener el corazón de Dios, ¿verdad? El corazón de Dios que ama, que disciplina, que corrige, pero que también aconseja, que restaura, que sana, que libera. Gracias, Jesús. Entonces, mis amados, por eso es que dice Dios, voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, lo primero que Dios va a restaurar en este tiempo, primeramente, es el corazón de los padres. Muchos padres volverán a sus casas, porque muchos se fueron, y pedirán perdón a sus hijos, y verán cómo el corazón de los hijos, que está rebelde muchas veces por esa actitud, se va a volver otra vez al corazón de sus padres, y Dios va a sanar. Aleluya. Entonces, tanto en el ámbito natural, que es de un padre natural, como también en el ámbito espiritual. Entonces está diciendo ahí, lo segundo que quiero decirte es que, como dice el verso 6, voy a otra vez leer la parte final que dice, o mejor leo todo el verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Repito esa frase, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Donde, escucha esta palabra, donde hay falta de paternidad, las puertas y los portales de maldición están abiertos. Entonces, donde no hay paternidad, donde no se reconoce paternidad, donde no hay un espíritu de paternidad, los portales de maldición están abiertos. Es como en una casa, un padre ausente o un padre abusivo, un padre que se va y deja a la familia, los portales de maldición están abiertos. Porque entonces comienza a haber un deterioro en la familia, comienzan los hijos a descarriarse, porque no hay un padre que tome su lugar, su posición, su sacerdocio. Y entonces, en su gran mayoría,
aunque hay también ciertas excepciones, donde a pesar que hay un padre y una madre, un hogar bien organizado, a pesar de eso hay hijos que han caído en rebeldía o en las drogas. También los hay, pero en poquísimo porcentaje se puede decir. En su gran mayoría son hogares disfuncionales o son hogares con padres ausentes, donde mayormente, ¿verdad?, los muchachos se han tirado por otro camino porque no han encontrado o no han sido inspirados por un padre que los modelara y que los corrigiera también a su tiempo. Entonces, mis amados, la rebeldía ha hecho que muchos tomen caminos equivocados. Entonces, por eso es que repito esta frase: donde no hay padres, donde no hay paternidad, los portales de maldición están abiertos. Tanto en el ámbito, estoy dando el consejo en el ámbito natural de una familia, pero también en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, donde no hay paternidad en una iglesia, mis amados, las puertas de maldición están abiertas ahí, ¿verdad? Donde no hay un padre que esté ahí, que Dios haya puesto a alguien como padre, siempre va a haber pleitos, divisiones, contiendas, iglesias que se dividen, ¿verdad? Gente que no se puede ver, no hay reconciliación. Entonces siempre hay un clima, pueden estar juntos, pueden estar, como se dice, juntos ahí, pero no unidos. Entonces, por eso es que se necesita ese modelo de paternidad dentro de la iglesia. Entonces, porque un padre es el que desata la bendición sobre los hijos. Donde no hay padre, no hay bendición. Porque el que te bendice, aleluya, no es una madre necesariamente, ¿verdad? Aunque a veces una madre que conforme está la vida el día de hoy, hay gente que son, o hay mujeres que son, por ejemplo, padre y madre para sus hijos. Y bueno, tiene que como así se tiene que bendecirlo. Aunque ese no es el modelo correcto o perfecto, como quien dice que Dios ha establecido, son excepciones a la regla. Donde en esos casos, una mujer que es padre y madre para sus hijos puede bendecir a sus hijos, pero no es el modelo como se dice, como tiene que ser. Son excepciones, pero en su gran mayoría, quien debería de bendecir, según la regla, quien debería de bendecir sería el padre. Entonces, la bendición del padre, muchos como tienen falta de paternidad, su padre nunca lo bendijo. Es más, su padre a veces hasta lo maldijo. Gracias, Jesús. Muchas veces el padre, en lugar de bendecir, ha maldecido. Y muchos todavía van cargando esa maldición de sus padres, ¿verdad? Que en un momento de su enojo desató una maldición. Y muchas veces esa maldición todavía está ahí sobre sus espaldas. Hay veces que los padres en su furor han maldecido a sus hijos, ¿verdad? Algunos, como quien dice, con razón, aunque no hay razón que justifique. Cuando digo con razón es cuando de alguna forma hicieron algo los muchachos y entonces el padre comenzó: sí, tú eres un tal por cual, a ti nunca te va a ir bien en la vida, tú serás esto, y comienzan a desatar una serie de maldiciones. Entonces, mis amados, los padres entonces estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a bendecir. Aleluya. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Pacto realmente valoraba la bendición del Padre. La bendición del Padre marcaba la vida de una persona. ¿Y por qué valoraba la gente del Antiguo Pacto? ¿Por qué valoraba la bendición del Padre? ¿Por qué valoraba la bendición del Padre? Porque tener la bendición del Padre es como asegurarse éxito en la vida. Es como asegurarse éxito en la vida. Escucha bien esta palabra que te estoy diciendo. Es como asegurarse que la vida... es como asegurarse que al final del camino en la vida te vaya, como quien dice, termines bien o te vaya bien. Entonces, aleluya. Por eso es que los hombres del pasado, ellos peleaban por la bendición. Acuérdese de Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Cuál fue la pelea? ¿Por qué hubo la situación? Por la bendición. Por la bendición. Entonces, sabemos esa historia que Jacob valoraba la bendición. Esaú
antes de que su padre, claro, siempre se acusa. Hay un hecho bastante confuso y un poquito extenso para explicar, del cual no tenemos el tiempo aquí para hablar muy profundamente en esa parte. Pero siempre se dice que Jacob le robó la primogenitura, o eso fue lo que le acusó Esaú, su hermano Esaú, a Jacob, de que le robó la primogenitura. Pero en realidad, mis amados, Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque antes de ese capítulo donde ocurre ese hecho de que supuestamente le robó la primogenitura porque se disfrazó de su hermano mayor, ahí también es otro mensaje. Hay revelación bastante fuerte ahí, mis amados. Pero antes de ese hecho, de que esa supuesta hecho de que le robó la primogenitura, Esaú, capítulo anterior, o dos, no sé si uno o dos capítulos anteriores, Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Entonces prácticamente Esaú, él no le interesaba la primogenitura. Él la vendió por un plato de lentejas. Entonces ya la había perdido antes. Entonces, ¿qué viene a llorar ahora si antes ya la había despreciado? O sea, en el mundo espiritual ya la había perdido. Solamente faltaba perderla en el mundo natural. Cuando él prefirió un plato de lentejas por su primogenitura, ahí prácticamente perdió su derecho de ser el primero, o la bendición, de recibir la bendición por ser el primogénito. Entonces lo que sucedió luego solamente fue una consecuencia de lo que él ya había hecho hace un tiempo atrás. Entonces, mis amados, nosotros perdemos en el mundo espiritual primeramente y luego perdemos en el mundo natural. Entonces, encontramos aquí que este muchacho, ¿verdad? Esaú despreció la primogenitura, la bendición. O sea, tener la primogenitura era tener la bendición del padre. Él no lo quiso, o no lo valoró, mejor dicho. No lo valoró. En cambio, Jacob valoraba la bendición del primogénito. Y por eso es que cuando ya el anciano Isaac está a punto de morir, lo manda a sus hijos a traer, o lo manda el primogénito a traer una casa para poder prepararle un cabrito, un guisado, y así poder bendecirlo. Entonces la mamá, que había escuchado y que sabía todo, ¿verdad? La mamá en este caso representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que conoce los secretos del Padre, y entonces le dice al hijo Jacob lo que tiene que hacer para que él arrebate la bendición. Entonces, mis amados, vemos ahí cómo es que lo aconseja y le dice: vístete con las vestiduras del primogénito, vístete con las vestiduras de tu hermano. Entonces él se acerca, Jacob se acerca a su papá Isaac. Y el papá Isaac estaba ciego, casi ya no podía ver, pero se acerca, y entonces la Biblia dice que Isaac, el papá, para cerciorarse que el que había venido a él ya con el cabrito preparado, listo, era el primogénito, dice que le dice: hijo mío, dame un beso. Y entonces el muchacho se acerca con la ropa del primogénito. Era Jacob, pero tenía la ropa del primogénito. Olía al primogénito. ¿Por qué? Porque tenía la ropa del primogénito. Usted sabe que en la ropa queda el humor de la persona. Y por más que la persona tenga un humor, se puede decir, un olor de cuerpo, sin embargo, por la ropa que se pone, la ropa, ahí muchas veces queda el olor de la persona. Y entonces el anciano le dice: acércate y dame un beso. Y él se acerca, y dice la Biblia que Isaac olió el olor de sus vestidos. Cuando olió el olor de sus vestidos, dijo: este es mi primogénito. Aleluya, qué preciosa es esa parte, me bendice. ¿Sabes por qué? Porque entonces el padre dice, le desata la bendición. ¿Sabes por qué le desata la bendición? Por los vestidos que tenía del primogénito. Y entonces prácticamente Jacob se escondió en los vestidos del primogénito. Y el padre Isaac dice, Señor, bendice, Jehová bendice a este primogénito. Mira el olor de mi hijo, como el olor, ¿verdad?, de los campos que Jehová ha bendecido. Jehová te dé lo mejor de la tierra. Jehová te dé de la grosura de la tierra, del rocío de la mañana, ¿verdad?, de lo mejor del trigo, y ponga a tus enemigos bajo la planta de tus pies. ¿Sabes por qué me bendice
esa parte, porque Jacob, repito, se escondió detrás de los vestidos del primogénito. Y cuando el papá olió al hijo, no olió a Jacob, olió al primogénito. Y entonces le desató la bendición. Y eso es profético para nosotros. Nosotros nos vestimos del primogénito. Ahora, ¿quién es el primogénito? Es Jesús. Entonces nos escondemos en los vestidos de Él. ¿Y cuál es el vestido de Él? Su vestido es su justicia, su santidad, ¿verdad? Su vestido es su obediencia. Entonces nosotros nos escondemos en los vestidos del primogénito. Y entonces cuando nos acercamos al Padre, ya no nos acercamos oliendo a Jacob. Porque si nosotros olemos a Jacob, olemos, como se dice, a engaño. Si yo me acerco al Padre, según mi propia naturaleza, no bajo la cubierta de los vestidos del primogénito que es Cristo, entonces voy a oler de repente a infidelidad, voy a oler a mentira. El Padre, este huele todavía a rebeldía. Este huele, no sé, a chisme. Este huele a murmuración. Este huele a mentiroso, etcétera, etcétera. Este huele a falta de perdón. Él nos va a oler. Pero ¿por qué es que cuando usted y yo nos acercamos a Él, Él nos bendice? Porque Él cuando nos acercamos a Él, nos vestimos, nos ponemos el vestido del primogénito. Y ese vestido se llama justificación. Y ahí nos escondemos en Él. Y entonces, cuando Él nos huele, ya no nos huele en nuestra vieja naturaleza, sino que ya no olemos a Jacob, olemos al primogénito que es Cristo. Y por Cristo Él nos da o nos desata la bendición. Entonces, mis amados, yo creo que esa parte, no pensaba hablar de esa parte, pero realmente es poderoso. Y entonces el Padre Isaac le desata la bendición. Le desata la bendición al primogénito. Al que tenía el vestido del primogénito, el que se había escondido en los vestidos del primogénito, que era Jacob. Aleluya. Y entonces Jacob sale de su casa, como diciendo, tengo la bendición del Padre. Al rato viene el verdadero, el primogénito, pero que había despreciado su primogenitura antes. Y entonces le dice, papá, aquí está el guisado que me mandaste. Dice, pero ya te bendije. No, si yo recién voy llegando. No, entonces ¿a quién he bendecido? Y se dan cuenta, dice, ha sido Jacob. Otra vez me engañó este Jacob, dijo Esaú. Por eso le pusieron Jacob, porque se llama engañador, y comenzó a hacerle leña. Y entonces le dice, pero ya le di la bendición a él. Y dice la Biblia que el hombre procuró la bendición con lágrimas, pero ya no la pudo detener. Ya no la pudo retener la bendición. Y dijo, ya lo bendecí. Ya le he bendecido a Jacob. Entonces Jacob salió. Aleluya. Como diciéndole a Esaú, Esaú, quédate con las vacas, con las tierras, con todo, ¿verdad? Que yo tengo algo más grande que cosas materiales. Tengo la bendición de mi Padre. Aleluya. La bendición del Padre es la herencia más grande. Que un padre te bendiga equivale como que si Dios mismo te bendiciera. Aleluya. Gracias, Jesús. Eso es lo más poderoso. Por eso es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Entonces, muchos jóvenes, la generación de hoy, muchos jóvenes están muriendo el día de hoy, porque es la generación más perversa. Es la generación que le levanta las manos a su padre, que levanta las manos a su madre, que se avergüenza de su padre, que se avergüenza de su madre. Es una generación, voy a decir algo fuerte, que con esto ya pierdo unos cuantos, pero no importa, ¿verdad? Que prefiere, como se dice, aleluya, caminar con el perro de mascota y no de pronto, ¿verdad?, abrazar a su madre o a su padre. Dios mío. Ahí mejor lo dejo. No quiero perder amigos. Dios es bueno para siempre. Entonces, mis amados, en este tiempo especial, ¿verdad?, necesitamos caminar bajo paternidad. Necesitamos caminar bajo paternidad. Aleluya. Necesitamos caminar bajo paternidad. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, es desatada la bendición por medio de un padre,
Entonces Jacob salió con la bendición del Padre, como se dice, a la vida, a caminar hacia un futuro incierto. Y cuando primeramente se encontró con un engañador, con uno que llegó a ser su suegro Labán, lo engañó por 7 años, luego 7 años, por más que al principio le fue mal, pero la bendición del padre, de su padre que él traía, él portaba la bendición de su padre, y entonces finalmente la bendición del padre se impuso sobre toda adversidad el cual estaba pasando en ese momento. ¿Verdad? Te puede ir mal por un tiempo, porque es parte del proceso de la vida, pero si usted tiene la bendición de su padre, entonces las cosas van a cambiar, porque tu padre te bendijo. Pero si usted se fue de casa sin la bendición del padre, aunque te vaya ahora bien, más adelante te va a ir mal, así como lo estás escuchando. Hoy te puede ir bien, como el hijo pródigo cuando salió de su casa, le fue bien por un tiempo porque tenía dinero, pero el día que el dinero se le acabó, ¿verdad?, llegó a comer juntamente con los cerdos. Por eso, mire, no se confíe. Usted asegúrese, más que llevar dinero, asegúrese de llevar la bendición de su padre. Asegúrese de llevar la bendición de su padre, porque hoy te repito, algunos como Jacob al principio les puede ir mal, pero como usted lleva la bendición del padre, finalmente la bendición del padre se impondrá sobre tu adversidad, sobre tu circunstancia, y habrá un momento de un punto de quiebre en que toda esa maldición que te persigue se va a romper, se va a cortar, porque usted está bendito por el Padre, por tu Padre natural, por tu Padre celestial, por tu Padre espiritual. Entonces le va a ir bien. Pero hoy usted puede ser como el hijo pródigo, ¿verdad?, que aparentemente te está yendo bien. Te fuiste de casa, te fuiste de la iglesia, te fuiste sin bendición, o te escapaste de tu casa, ¿verdad?, te fugaste con alguien de tu casa, y entonces aparentemente te está yendo bien, pero pronto eso se acaba y entonces te va a ir mal, ¿verdad? No porque yo lo diga, sino porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? La Biblia así lo dice, y ahí te darás cuenta qué importante es la bendición de un padre. Entonces, en este tiempo, que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos, que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos vuelva hacia los padres, para que no haya maldición. Donde no hay padre, donde no hay bendición de padre, hay maldición. Y entonces termino con Jacob. Permítame estos 5 minutos para terminar, y voy aquí cerrando. Finalmente Jacob, después de que primero le fue mal, aleluya, después la bendición comenzó a sobreabundarle, comenzó a bendecirle Dios terriblemente, que llegó a tener más que el suegro, más que los cuñados, se hizo más poderoso, se hizo más grande, llegó a ser más bendecido, al que tuvo que irse de ese lugar porque tenía mucho más que su cuñado, que sus cuñados o que su abuelo o que su suegro. Aleluya. Dios es bueno para siempre. La bendición del Padre es la que finalmente se impone. Dios es bueno para siempre. Amados, termino con este ejemplo rapidito. Mire la diferencia de tener la bendición de un padre. Moisés no tuvo la bendición de un padre. Moisés a los 3 meses lo tiran al río. Su padre natural prácticamente no lo conocía. Llegó a la casa de Faraón, lo adoptó como hijo, entre comillas, porque cuando en una oportunidad Moisés mató a un... No estamos en radio, ¿verdad? Entonces seguimos un poquito más. Cuando Moisés mató a un egipcio, su, entre comillas, papá, su padrastro, mejor dicho, que era Faraón, dijo, ¿verdad?, cuando se enteró de eso, quiso matar a Moisés más bien. O sea, en otras palabras, el supuesto papá prefería más bien a un soldado que a su propio hijo. En realidad nunca lo quiso como hijo, ¿verdad? Nunca lo quiso como hijo. Solamente esperaba el momento, la oportunidad para poder deshacerse de él. Y entonces encontró el pretexto, el error que cometió Moisés de matar a un egipcio por defender a un hermano hebreo. Y entonces dice que Faraón quiso matar a Moisés.
Entonces estuvo 40 años en la casa de Faraón. Luego Moisés se va por el desierto y se va, como se dice, escapándose. Se va sin la bendición. Claro, qué bendición si el hombre quiere matarlo, más bien su padrastro quiere matarlo, más bien. Entonces el hombre se va a refugiarse y esconderse en el desierto. Y total que finalmente llega a la casa de Labán, o a la casa de Jetro, perdón, a la casa de Jetro, donde estuvo 40 años más. También Jetro fue su suegro. Jetro fue su suegro y trabajó para Jetro 40 años más. Entonces mire, por eso es que el capítulo 3 de Éxodo dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Claramente dice ahí, las ovejas de quién, de Jetro su suegro. O sea que en 40 años Moisés no tenía ovejas, como quien dice, de él. Las ovejas eran del suegro. O sea que en 40 años prácticamente el hombre no había fructificado absolutamente nada. Absolutamente nada. Prácticamente el hombre estaba ahí y ahí se hubiese muerto. 80, 100 años y ahí se hubiese quedado. Prácticamente el hombre estaba 40 años. Salió primeramente 40 años de la casa de Faraón sin llevar nada, solamente la ropa que tenía puesta. Llegó a la casa del suegro Jetro, 40 años más trabajando para el suegro. Las ovejas no eran de él, eran del suegro Jetro. Hasta que finalmente Dios se le aparece. Dios se le aparece a un hombre sin destino aparentemente, a un hombre desheredado, a un hombre que no tenía padre que lo bendijera, a un hombre que todo el tiempo había vivido huyendo y escondiéndose. Un hombre que prácticamente iba a pasar por la vida, como quien dice, sin pena ni gloria, si es que no fuese que Dios se le apareció. Dios vino a hacer en su vida un antes y un después. Y cuando Dios se le aparece en la zarza, le dice, Moisés, Moisés. Lo primero que le dice, yo soy el Dios de tus padres. Le está diciendo, aleluya, tú no eres un huérfano desamparado. Tú eres un hijo con propósito. Tú fuiste escogido desde la eternidad. No tuviste padre en esta tierra que te bendijera. No tuviste un padre que te pusiera las manos y que te bendijera. Pero he aquí, yo soy el Dios de tus padres. He aquí, yo voy a ser tu padre, como se dice. Aleluya, yo te he escogido. Porque aunque tu padre y tu madre te desecharen, Jehová con todo te va a levantar y te va a recoger. Yo te he escogido. Y entonces, mis amados, ahí es cuando Moisés, entonces ahora toma su lugar, recibe la bendición del Padre Celestial, porque no tuvo padre biológico, padre espiritual que lo bendijera, y por eso que su vida se había sumergido en un desierto interminable. Pero el Padre Celestial tuvo que irlo a buscar en persona y revelarse a él como Padre, porque él dice, yo soy tu Padre, soy el Dios de tus padres, también soy tu Padre. Y entonces lo comisiona y lo levanta para ser el hombre más poderoso de su tiempo. Pero ¿cuánto tiempo le pasó? 40 años, ¿verdad? 40 años en el desierto, y las ovejas eran del suegro Jetro. Aleluya. En cambio, Jacob, 20 años. 14 años trabajando para 2 hijas de Labán. Y en 6 años llegó a tener el doble de lo que el suegro tenía y de lo que los cuñados tenían. O sea que en 6 años logró más de lo que el otro no consiguió en 40 años. Mis amados, esa es la diferencia de la paternidad. En el nombre poderoso de Jesús, camine como hijo, camine bajo el manto de la paternidad, y usted verá cómo es que los caminos no van a ser tan escabrosos, no van a ser tan como se dice, los caminos con piedras afiladas. No va a ser tan así como que parece un desierto interminable. Aleluya. Usted camine como hijo. Vamos a ir terminando. Ponga arriba la música. Camine como hijo verdadero, no como hijo cualquiera, como hijo obediente. Y usted verá que el desierto no es tan difícil ni extenso. Usted llegará a su destino en Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Levante sus manos ahí. Padre, gracias por tu palabra. Yo recibo esa palabra en mi corazón. Ayúdame a caminar como hijo. Quiero ser hijo obediente. Quiero ser hijo bajo sujeción, bajo obediencia. No quiero ser un huérfano desamparado. Quiero caminar en esa verdad, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Respetando, sometiéndome, reconociendo autoridad, reconociendo paternidad. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Gracias, Jesús.